Otra vez. Ahora sí. Mil disculpas. Ahora sí, profe. Ya. Entonces aquí dice, cuando hablamos del signo lingüístico, nombramos al significado como. Y la respuesta correcta es el concepto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un signo lingüístico, jovencitos? Es la palabra, ¿no es cierto? Y la palabra está compuesta por tres elementos fundamentales, que son el significado, el significante y la significación. ¿Qué es el significado? Es la idea que se representa en nuestra mente, ¿ya? Es decir, el concepto. Incluso, jovencitos, nosotros algunas veces los profesores hemos utilizado mal el concepto, es decir, el término concepto, por cuando dictábamos en clases, alguna vez, no sé si les han dictado un tema y decían concepto, ¿no? Y nos daban todo lo que era, por ejemplo, la biología, concepto. Entonces, no era concepto, es definición, porque el concepto, hijitos queridos, solamente es la idea que se representa en nuestra mente, ¿ya? Por eso el significado es el concepto. El significante es la representación gráfica o acústica de esa idea. Nosotros cuando escribimos, dibujamos o hablamos, estamos utilizando el significante de la palabra. Y la significación es lo que quiere decir. Todas las palabras tienen una significación. Por eso que entendemos, si no, imagínense, decimos palabras y no entendemos nada. No, no, siempre tiene que haber una significación. ¿Está claro, jovencitos? La Sí, segunda pregunta dice, dentro de la acentuación tópica está la acentuación prosódica y ortográfica. La respuesta correcta es sí. Ustedes saben, la acentuación, jovencitos, se clasifica en tres grupos importantes. La acentuación tópica, que se refiere al lugar donde recae la tilde, la acentuación diacrítica y la acentuación separativa. Entonces, dentro de la acentuación tópica, tomamos en cuenta nosotros lo prosódico y lo ortográfico. ¿A qué nos referimos con lo prosódico? Nos referimos solamente a la elevación de voz que hacemos al pronunciar las palabras. Por ejemplo, mentira, no digo mentira, ¿no es cierto? Digo mentira. Igualmente, mendigo, no digo mendigo. Hay personas que dicen, este mendigo, no, mendigo. ¿Se dan cuenta? La sílaba tónica está en penúltimo lugar. No lleva tilde, pertenece a la acentuación prosódica. Y la ortográfica es aquella que, además de la elevación que nosotros hacemos, tenemos que colocar la tilde, porque si no, tenemos que leer de otra manera. Por ejemplo, no decimos plátano, decimos plátano. Y esa es una palabra esdrújula, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta era la B, sí. Ahora, ¿qué es el habla? ¿No? Estamos hablando, nosotros tenemos el lenguaje tiene tres niveles importantes. Inclusive me atrevería a decir hasta 4. Los niveles del lenguaje son el habla, el idioma y también el dialecto y el idialecto, ¿no? Entonces, ¿qué es el habla? El habla es el uso práctico que cada individuo hace de la lengua, ¿ya? Nosotros utilizamos, cuando hablamos, estamos poniendo en práctica la lengua. ¿Y qué es la lengua? El idioma, ¿ya? Eso es el habla.
Entonces, la respuesta correcta era la D. La D, ¿no, profe? Sí, 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 sí. La D. Ok, profe. ¿Cómo sería la 4, profe? Perdón, la 4. Dice, el lenguaje es, dice, la ciencia, la ciencia que estudia todos los sonidos que emitimos, no. ¿Es el idioma? No. El lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos. El lenguaje nos sirve para comunicarnos. Esa es la función vital del lenguaje. Nosotros a través del lenguaje podemos comunicarnos. El lenguaje, jovencitos queridos, nos permite entrar en la patria humana. ¿Qué quiere decir esto? Nos permite identificarnos como seres humanos, porque el lenguaje no solamente es repetir las palabras, el lenguaje es pensar, es discernir, es hilvanar ideas en nuestra cabeza. Entonces, por eso nosotros inmediatamente que entablamos una conversación con alguien, vamos estructurando ideas en nuestra mente para poder comunicarnos, ¿no es cierto? Cuando leemos nos pasa lo mismo. Leemos un libro y nos estamos comunicando con el autor, aunque el autor esté lejos o se haya muerto o ya nunca más, nunca lo conozcamos o lo veamos. Entonces, por eso se dice que el lenguaje es el medio de es el medio de comunicación entre los seres humanos. Está mal, hijito, es el C, no la D. Ya, ok, profe. Ya. Ahora, ahí, Ya se ¿dónde estoy? estamos el 4, iremos al 5. 5. En la expresión la mami se está cumpliendo la función fática. Ustedes han visto el lenguaje, jovencitos, miren cómo es de maravilloso nuestro lenguaje, es realmente increíble el lenguaje. El lenguaje cumple distintas funciones. A medida que nosotros vamos hablando, vamos estructurando nuestras ideas, el lenguaje va cumpliendo distintas funciones de acuerdo a a los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje, canal, perdón, código, canal, ¿no es cierto? Pero del mensaje sale el referente. Entonces, nosotros, esos son los elementos del lenguaje. Y cuando nosotros, las funciones que cumplimos cuando hablamos son, por ejemplo, la función emotiva, ustedes han debido ver, sintomática, emotiva o expresiva, también tiene esos 3 nombres, ¿ya? Es cuando nosotros damos a conocer nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos, por ejemplo, ay, estoy cansada, siempre hablamos de nosotros, entonces esa función emotiva se está refiriendo al emisor. Pero cuando nosotros, jovencitos, entablamos una conversación, abrimos el canal de comunicación, abrimos. ¿Cómo abrimos? ¿Cómo abrimos, jovencitos? A través de un saludo, ¿no es cierto? Buenos días, buenas tardes, hola mami, hola chicos, ¿no es cierto? Abrimos. También podemos medir. Por ejemplo, decimos, ¿me escuchan? ¿Me están entendiendo? Los profesores utilizamos mucho esto, ¿no? ¿Han entendido? O cuando ustedes hablan por teléfono, muchas veces ocurre que, hola, ¿estás ahí? Hace rato, ¿no? Manuel me decía, profe, hola, profe, está midiendo. Entonces, cuando mide el canal
cómo se está dando la información, estamos cumpliendo la función fática. Aquí estamos abriendo la comunicación. Cuando decimos hola mami, hola hermano, hola papá, hola directamente, entonces estamos cumpliendo la función fática. ¿Ya? Fática. ¿Saben lo que es la función conativa? Por ejemplo, la función conativa, jovencitos, es la que está relacionada con el receptor. ¿Y qué característica tiene esto? Que la función conativa es la que da órdenes, la que busca un cambio de conducta del receptor. Cállense, prendan sus cámaras, tienen 5 minutos para contestar, conéctense, siempre, ustedes siempre que pidan algo que haga un cambio de conducta en el receptor, están utilizando la función conativa. Papá, dame dinero, mamita, prepara esta comidita, hermano, préstame tu chamarra, etcétera. Estamos dando una orden, estamos buscando un cambio de conducta en el receptor, por eso es la función conativa. Y la función emotiva es lo que les decía, ¿no? Mostrar nuestros sentimientos, cómo nuestro estado de ánimo, qué nos está pasando. Por ejemplo, hace rato un compañerito nos decía, profe, no tengo cámara, no puedo conectarme. Ah, función emotiva, ¿no? Y la referencial, mis queridos jovencitos, ustedes han debido ver esto, que se refiere a un tema determinado. Cuando hablamos de un tema determinado, jóvenes, puede ser de biología, de química, de física, de matemáticas, puede ser de política, puede ser del fútbol, puede ser del clima, etcétera, etcétera, estamos cumpliendo la función referencial. Pero nunca jamás, por ejemplo, nosotros en este momento estamos hablando del lenguaje, no estamos cumpliendo la función referencial. Para nada, porque estamos hablando del mismo lenguaje. Las clases de lenguaje no cumplen la función referencial. Pueden, cuando ustedes estén en química, en física, en biología, en anatomía, etcétera, ahí sí se está cumpliendo la función referencial, porque se está hablando de un determinado tema. ¿Hasta ahí está claro, jovencitos? Sí, profe. Ya, hijitos. Ahora, aquí dice la 6. En la expresión, tengo tanto trabajo que no sé por dónde voy a empezar. Y con este frío me duele mi cabeza y mis articulaciones. Creo que me voy a resfriar. Se está cumpliendo la función. A ver, ¿qué función? ¿Quién me puede decir qué función se está cumpliendo? Ya les he explicado. ¿Qué función se está cumpliendo? Emotiva. Emotiva, muy bien, emotiva, porque se está hablando, y fíjense, está en primera persona además, ¿no? Tengo tanto trabajo. La persona está hablando de su problema de trabajo. Tiene frío y le duele su cabeza y sus articulaciones. Entonces, es función emotiva, muy bien. Entonces, sería la D, creo. No puedo yo bajar, Sí, así ahí puedo. La función emotiva. ¿Ya? El 7, profe. A la 7. En uno de los incisos existe hiato en las palabras. Ustedes saben bien, jovencitos queridos, ¿qué es el hiato? Es la ruptura de diptongo. Ustedes saben, en las palabras se forma el diptongo. ¿Cómo es el diptongo? Es la unión de una vocal débil con una fuerte, o a la inversa, una fuerte con una débil, ¿no es cierto? Entonces, cuando se unen esas dos, por ejemplo, aquí en Jamaica,
a ver, otra, Juan, Luis, Aurora, invierno, etcétera, se está formando el diptongo. Pero cuando la tilde, esa rayita oblicua que pareciera que no tiene ninguna importancia, cuando la tilde recae sobre la vocal débil, no sobre la fuerte, sobre la débil, se está rompiendo el diptongo y se está formando hiato. ¿Ya? Es el hiato. También a esta forma de ruptura de diptongo se llama acentuación separativa, porque se está separando un diptongo. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? A ver, chicos, ¿quién se anima? ¿Qué opción? La C. La C, muy bien, la C, porque ahí búho, biología, Raúl, maíz, teníamos, fíjense, todas las vocales de biluchitas están teniendo fuerza, se las pronuncia. En cambio, Juan, fíjense, Juan, no hago énfasis en la U, sino en la A, Juan, ¿no? Luis, aquí hay doble diftongo porque las dos son de biluchitas. Aurora, la A es la que manda, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, en búho, no digo búho, no digo biología, no digo Raúl, no digo maíz, no digo teníamos, digo búho, entonces está rompiendo el diftongo y se está formando el hiato. Muy bien, entonces la respuesta correcta es C. La acentuación diacrítica. Les he dicho, ¿no es cierto? Hay tres tipos de acentuación. La acentuación diacrítica, la acentuación separativa y la acentuación tópica. La acentuación diacrítica, dice, ¿rompe diftongos? No. ¿Crea diftongos? No. Evita confusiones sintácticas y semánticas, especialmente en los monosílabos. Esa es. ¿Por qué? Porque la acentuación diacrítica, jovencitos, es la que distingue la función que cumplen las palabras en la oración. ¿Ya? ¿Qué función? Las palabras tienen distintas funciones, jovencitos. No es así nomás. Y especialmente los monosílabos. Ustedes saben bien, los monosílabos no se acentúan. O es decir, no se tildan, porque sí se acentúan. Todas tienen acento. Dios, fe, a ver, fui, tienen acento, pero hay algunos monosílabos que llevan tilde y otros que no llevan. ¿Cuáles son? A ver, un ejemplito de palabras que pertenecen a la acentuación diacrítica de monosílabos. A ver, ¿quién me puede dar? Participe, participe. A ver, chicos, ¿alguien? Creo que nadie, profe. Nadie. Por ejemplo, jovencitos, tú con tilde y tú sin tilde. Tú con tilde. ¿Cuándo debo colocar la tilde? ¿Cuándo? Cuando está como pronombre personal. Es decir, ese tú tiene que ir siempre, 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 siempre al lado del verbo. Tú eres mi amigo. Tú tienes bonitos ojos. Tú irás al cine. Tú aprobaste el examen. Fíjense, siempre al lado del verbo conjugado. En cambio, el tú sin tilde, jovencitos, es cuando está como
adjetivo posesivo. Por ejemplo, si decimos, tu cuaderno está rayado. Tu hermano fue a la fiesta. Tu papá trabaja mucho. Tu libro no tiene autor. Entonces, fíjense al lado del sustantivo. Por eso es importante saber si es sustantivo, si es adjetivo, si es conocer las categorías gramaticales, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta, es la C. La falta de iluminación se puede convertir en una barrera de comunicación. Ustedes saben bien, jovencitos, en el lenguaje también tenemos barreras en la comunicación, ¿no es cierto? Tenemos barreras. Hay barreras fisiológicas. ¿Cuáles son las barreras fisiológicas? Por ejemplo, la sordera, la mudez, la tartamudez, la ceguera, son fisiológicas que no nos permiten comunicarnos. Tenemos también las psíquicas, por ejemplo, el miedo, la timidez, después la introversión de las personas, ¿no es cierto? Son psíquicas o psicológicas. Las físicas, por ejemplo, la iluminación, los muros, la pared, después la altura también puede ser, ¿no? Que del 15º piso me hablen, yo que estoy en la calle, no voy a escuchar, ¿qué? Y no voy a entender, ¿no es cierto? Son físicas. Y las culturales, jovencitos, que se refieren, por ejemplo, a las culturas, ¿no? A la forma, la idiosincrasia de las personas. Por ejemplo, nosotros, un Canva, es muy difícil que pueda tener una comunicación amplia con un Colla. ¿Por qué? Porque tenemos distintas formas de ver, de apreciar, de tomar en cuenta la vida. El Canva es más abierto, es una persona mucho más extrovertida. En cambio, el Colla no, es más introvertido, es más cerrado, ama más su cultura, sus tradiciones. Así nomás no va a hacer cosas que no son correctas para su cultura. Por ejemplo, jovencitos, yo una vez, miren, tantos años de vida que tengo, que de experiencia, he trabajado en las minas. Me he iniciado yo como profesora en las minas porque quería hacer mi tesis sobre la literatura minera. Entonces, jovencitos, un día me tocó ir a un velorio y en el velorio nos invitaron coca para mascar. Y yo pues extendí una mano y una de las señoras me dijo, no, tiene que agarrar, recibir con las dos manos. Ah, yo no sabía. Yo estaba queriendo agarrar con una mano nomás la coquita, pero no, me dijo, no, tiene que agarrar con las dos manos, ¿no? Sus tradiciones, su cultura, porque dice que incluso dentro de la cultura aymara, jovencitos, si uno va a una fiesta y le invitan algo y no se sirve, es como que despreciamos a la persona o a la familia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la cultura, hay limitantes, hay barreras culturales también. Entonces, pero en este caso, la falta de iluminación es la respuesta correcta, es una barrera física. Hay también barreras religiosas, ¿no? Por ejemplo, los católicos muchas veces discrepamos con los de la religión, lo digo, los hermanos evangélicos, ¿no? Ellos nos rechazan a los católicos, nos tildan de herejes, en fin, no hay una buena comunicación porque hay una barrera religiosa. También podemos tener barreras
lingüísticas, ¿no es cierto? Los idiomas, pero a ver, que venga un alemán y que quiera comunicarnos con nosotros y que nosotros no sepamos su lengua y que él no sepa tampoco el español, imagínense qué va a ocurrir. Vamos a tener grandes problemas, ¿no es cierto? Bien, la pregunta 10, por favor. Las palabras parónimas son aquellas que son contrarias. Ustedes saben, jovencitos, el significado esto está dentro de los signos lingüísticos, es decir, el signo lingüístico. Al signo lingüístico se lo clasifica, o sea, las palabras se clasifican en simple por su significación, por su composición y por su derivación, ¿no es cierto? Ustedes esto deben saber muy bien. Por su composición, ¿cómo están compuestas las palabras? En simples y compuestas. Palabras simples son zapato, reloj, teléfono, lápiz, mesa, etc. Y las compuestas son las que están formadas por dos o más palabras, por ejemplo, corta uñas, portalápices, guardapolvo, ¿qué otras palabras más compuestas? A ver, ¿qué se acuerdan ustedes de las palabras compuestas? Paraguas, muy bien. Después. Participen, jóvenes. Portavasos. Portavasos, muy bien, ¿no es cierto? Esas son por su composición. Por su derivación tenemos las primitivas y las derivadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las primitivas, jovencitos? Las primitivas son aquellas que no vienen de ninguna otra palabra, son las genéricas, más bien las que van a dar nacimiento a otras palabras. Por ejemplo, sol, pan, Dios, mamá, puerta, ¿no es cierto? Son esas las primitivas, las que no vienen de otras palabras. En cambio, las derivadas, mis queridos jovencitos, son aquellas palabras que vienen de otras, se forman, ya sea con sufijos, con prefijos, etcétera. Por ejemplo, de puerta, portón, ¿no es cierto? O de flor, florería, florero, florista, enflorado, florido, etcétera. Esas son las derivadas. Y dentro de las derivadas, mis queridos jovencitos, tenemos también las palabras parasintéticas. ¿Cuáles son las palabras sintéticas? Aquellas que están formadas por un prefijo, un sufijo y que la raíz está al medio. Por ejemplo, jovencitos, corazón es la raíz. Pero tenemos un prefijo que le añadimos, descorazón. ¿Está bien dicho descorazón? No. Pero si digo descorazonado, ya he formado una parasintética. Lo mismo ocurre, jovencitos, con pan, es la raíz. En pan puedo decir, no, no existe, pero puedo decir empanada. Si se dan cuenta, es el prefijo, pan es la raíz, ada es el sufijo, entonces empanada. Y así tenemos embarcación, y enrejado, etcétera, ¿ya? Entonces, por su significación, jovencitos, las palabras se clasifican en sinónimas, en antónimas. Jovencitos, aquí me van a disculpar, son contrarias,
Ahorita yo me estoy confundiendo con las antónimas. Se clasifican en sinónimas, en antónimas, en parónimas, en homónimas, homófonas y polisémicas. ¿Cuáles son las parónimas? ¿Se escriben igual pero tienen muchos significados? No. ¿Son contrarias? No. Esas son las antónimas. ¿Tienen el mismo sonido pero significación distinta? Tampoco. ¿Tienen escritura parecida pero distinto significado? Esas son las parónimas. ¿Ya? Por ejemplo, jovencitos, vino, vino. ¿Ya? Para nosotros son parónimas también, jovencitos, por el sonido, por el sonido. 100, 100. 100 con C, que es un número cardinal, y 100 con S, que es, está referido al sentido, ¿no es cierto? Entonces, aquí la D sería la respuesta correcta. Por favor, no son las contrarias. La D es la respuesta correcta, por favor. Ya. Ahora, los elementos, la pregunta 11, los elementos del signo lingüístico son, ya les había dicho, ¿no? Significante, significado y significación. En muchos libros, jovencitos, en muchos libros de lenguaje, solamente se toman en cuenta significante y significado. Pero es importante también tomar en cuenta a la significación, ¿ya? Si ustedes esta pregunta la tendrían en el examen de dispensación de la facultad de la carrera de medicina y diría solamente significante y significado, tómenla como válida. Pero si dice significante, significado y significación, válida también, jovencitos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que significante, significado y significación? Las palabras, jovencitos, hay palabras con significado pleno y palabras de relleno. ¿Qué quiere decir palabras con significado pleno? Que al solo pronunciarlas, al solo nombrarlas, ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son esas palabras con significado pleno? Por ejemplo, los sustantivos. Cualquier tipo de sustantivo. Común, propio, sustantivos, ¿cómo se dice? Abstractos, gentilicios, etcétera, tienen significado propio. O mamá, hermano, amigo, Carlos, perro, gato, Luis, Buenos Aires, etcétera, tienen su significado propio. Los pronombres, tú, él, nosotros, los adjetivos calificativos, lindo, hermoso, feo, grande, pequeño. Los adverbios, ayer, hoy, sí, no, tal vez. Los, a ver, hemos dicho adverbios, adjetivos, pronombres. ¿Cuáles más, qué otras categorías gramaticales más tenemos, jovencitos? Los artículos tendrán significado pleno. Las preposiciones tendrán significado pleno.
¿Las conjunciones tendrán significado pleno? Estarán nombrando ustedes, ¿no? Artículos. A ver, ¿qué artículos conocen ustedes? ¿Cuáles son los artículos? O los determinantes que ahora se llaman. ¿Mm? Participen, participen, jóvenes. Chicos, Esas ¿están ahí? son palabras que, Los chicos están ahí, creo que no la saben, profesor, pregunta. a ver, chiquitos queridos, jovencitos, las palabras con significado pleno, ya hemos dicho, son sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, verbos conjugados, ven, trae, voy, conjugados, tienen significado pleno, ¿no? Y las palabras que no tienen significado pleno, jóvenes, los artículos, el, la, los, las, que son definidos, uno, unos, unas, que son indefinidos. Las preposiciones de, entre, por, para, a. Sí, a ver, yo les hablo con con y. ¿Me han comprendido, jóvenes? La con i. ¿Qué? ¿Qué está hablando? No me entienden, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esas palabritas, conjunciones, artículos, preposiciones, son palabras de relleno o de enlace. Solo sirven para enlazar o para rellenar. Nada más. No tienen significado pleno. Entonces, mis queridos jovencitos, por eso se dice que en el signo lingüístico hay que tomar en cuenta también la significación. ¿A qué se está refiriendo la significación? A lo que significa la palabra. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, jovencitos, en esto, primero, lo denotativo y lo connotativo. Y segundo, el paradigma y el sintagma. ¿Ya? El sintagma y el paradigma se toman en cuenta dentro de la significación. ¿Qué es el sintagma? El sintagma es el orden lógico que tienen las palabras. Por ejemplo, no puedo decir mano la, tengo que decir la mano, ¿no es cierto? El orden lógico. Pero, jovencitos, por ejemplo, si digo, esa niña come pan, no puedo decir, pan, esa pan come niña. Ahí estoy cayendo en un error, estoy cayendo en un vicio de dicción, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ordenar las palabras. A eso se llama sintagma. Y el paradigma, mis queridos jovencitos, son los cambios que yo le puedo dar, cambios semánticos que yo le puedo dar a las palabras. Por ejemplo, esa niña, vámonos a niña, esa chiquilla, esa, ¿qué más? ¿Cómo más le puedo nombrar a niña? A ver, nena. Después, jóvenes. ¿Están presentes o no están presentes? Niña, nena, chica. Entonces, ¿qué cosa? Peque. ¿Qué más? O pequeña. Fíjense, de acuerdo a la oración que yo quiera
escribir a lo que yo quiero decir, tengo que ver qué término va a ser el apropiado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, jovencitos, es la significación. ¿Ya? Bien, entonces hemos dicho que la respuesta es la B. La respuesta 12. Si decimos la coma es el signo más utilizado, estamos empleando la función. Ahora sí, jovencitos, ¿qué función estamos empleando aquí? Metalingüística. Metalingüística. ¿Por qué metalingüística? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser poética? ¿Por qué? Jovencitos. ¿Por qué? Participen, participen, jóvenes. Es muy necesario que participen. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo idioma. Es decir, aquí estamos hablando del signo de puntuación que es la coma. Cuando nosotros hablamos del mismo idioma, por ejemplo, hace rato esta pregunta, por ejemplo, la anterior que decía, como decía, por favor, esta, podríamos bajar un poquito a la 11 o subir a la 11, José. Sí, profe. ¿Cuál era la 11? Los elementos del signo. Todas estas preguntas, toditas, son metalingüísticas. Aquí estamos cumpliendo la función metalingüística, lo mismo aquí, metalingüística. ¿Por qué? Porque estamos hablando del idioma. Lo que nos interesa es el idioma, el lenguaje. ¿Ya? Por eso es metalingüística. Es la función B. Por favor, 13. Si decimos, se me prendió el foco, ya sé la respuesta. La palabra en negrita está en sentido. A ver, ¿qué sentido, jovencitos? ¿Mm? Esto también está referido al signo lingüístico, ¿ya? En el signo lingüístico, jovencitos queridos, los términos pueden tener dos sentidos, el denotativo y el connotativo. ¿A qué se refiere lo denotativo? Al significado que me da el diccionario, al significado real. Incluso las palabras pueden tener varios significados en el diccionario. Este significado, y es, ya. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un amplio vocabulario, porque tenemos sinónimos. Lo denotativo está referido al significado real, lato, que nos da el diccionario. En cambio, jovencitos, lo connotativo es el doble significado o el significado que cada uno le quiere dar. ¿Ya? No nos olvidemos, jovencitos, que por ejemplo en una lectura lo que prima no solamente es lo denotativo, porque tenemos que conocer el significado de las palabras, si no, no comprendemos la lectura, ¿no es cierto? Pero también está lo connotativo, es decir, un doble significado que quiere darle el autor. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se me prendió el foco. ¿Nosotros tenemos foco? Jóvenes, ¿ustedes tienen foco? Jóvenes.
No, profe. No tenemos. ¿A qué se estará refiriendo? Se me prendió el foco. ¿Qué es el foco? ¿Una idea? Ya, la idea. Después, ¿qué más? ¿Cómo más podemos entender foco? ¿Cómo entenderían esto? Ah, se me prendió el foco. Como al cerebro. Ya, como que se ha abierto mi cerebro. He comprendido. Ah, me he acordado. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos utilizando el sentido connotativo. Por ejemplo, ella era un mar de lágrimas. Ese mar, la palabra mar, ¿está en sentido denotativo o connotativo en esa oración? Ella era un mar de lágrimas. ¿Connotativo? Connotativo. Connotativo. Pero si digo, a ver, mi mamá, en vacaciones, en vacaciones iremos a Antofagasta y conoceré el mar. ¿En qué función está, en qué sentido está mar? Denotativo. Denotativo, porque yo sé qué es un mar, qué es el mar, hijitos. Es una extensión inmensa de agua, ¿no es cierto? Entonces, está denotativo. Si digo, conocí el mar, que he conocido la extensión de agua, ¿no es cierto? Pero en sentido connotativo se refiere a la significación, posible significación que yo le pueda dar. Y a veces esa palabra puede tener muchas significaciones más. Por ejemplo, si digo, oye, negrita. A ver, oye, negrita. Le estaré diciendo porque es morenita. Le estaré diciendo porque es simpática. Le estaré diciendo porque es atractiva. ¿Por qué le estaré diciendo negrita? ¿No? Entonces, es una palabra que tiene un sentido connotativo. Distintos significados. Ustedes, por ejemplo, la palabra negrita, yo le puedo dar distintas, hasta puedo decir negrita, ay, me ha dicho negrita, yo no soy su esclava, por ejemplo, ¿no? Pero no, yo no te quería decir esclava, yo te quería decir bonita. Pero yo pensé, ¿no? Y a veces nosotros nos vamos más a lo connotativo que a lo denotativo muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere esta expresión. La respuesta es la B. 13, 14. Si su mamá llama por teléfono a Lucía y le dice, no te olvides apagar la cocina, el canal es, a ver, ¿cuál es el canal? ¿Mamá? ¿Teléfono? No te olvides o todo. Teléfono. 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 El canal es el teléfono. ¿Por dónde la ha llamado? Por teléfono, ¿no es cierto? El canal es teléfono. Muy bien. Una de las características del lenguaje es que, a ver, aquí, ¿quién me dice? ¿Cuál es una de las características? ¿Nace, se usa y muere? No. ¿Forma parte del lenguaje convencional? No. Es un acto comunicativo. Esa es una de las características importantes del lenguaje. El lenguaje siempre, siempre va a ser un acto comunicativo. ¿Ya? Pregunta número 16.
Uno de los incisos lleva diptongos crecientes. Hemos dicho que los diptongos es la unión de una vocal débil con una fuerte. O una débil o una fuerte con una débil. ¿No es cierto? Es la unión siempre. Cuando nosotros tenemos primero un diftongo débil, o perdón, una vocal débil. Primero una vocal débil. Y luego una fuerte. Se está dando un diftongo creciente. ¿Por qué? Porque la vocal fuerte sale con más fuerza, si vale el término y la redundancia, la aplana, la achica, la apaga a la vocal débil. Por ejemplo, jovencitos, si decimos cuando, fíjense, cuando, casi la U no se pronuncia, sino la A. Cuando. O decimos pronuncie. ¿Cuál está resaltando más? La E en vez de la I. Escuela. Fíjense, escuela. La E es la que está resaltando más. Aquí en guiones, por ejemplo, no se está resaltando, no, guiones, aquí en la I, la I se está apagando y la O es la que resalta. Y en Juan lo mismo. Juan, fíjense, no digo Juan, digo Juan, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta es la A. Y además, mis queridos jovencitos, dentro de los diptongos decrecientes, ya les he hablado, estos son los crecientes. Los decrecientes es a la inversa. Por ejemplo, auto. Fíjense, pareciera que la A se está muriendo. Auto, ¿no? Causa, Tauro. Peine, fíjense, ahí la vocal, la que quiere pisar a la vocal fuerte es la U, ¿no? Auto. Causa, Tauro. Entonces, ahí son los diptongos decrecientes. Pregunta número 17. Uno de los incisos lleva palabras correctamente tildadas. A ver, ustedes que son capísimos me van a decir, ¿cuál de los incisos es el correcto? La B. La B, muy bien. Común, alelí, dígamelo, cárcel, último, ¿no? Ese es el inciso correcto. 18. Uno de los incisos lleva palabras esdrújulas y sobresdrújulas. A ver. ¿Cuál sería el que tiene palabras esdrújulas? La C. La C. Último, decálogo, cómetelo, mísero, píntaselo. La C, muy bien. La 19. Uno de los incisos lleva palabras incorrectamente tildadas. A ver, ¿cuál es el inciso que lleva palabras incorrectamente tildadas? La A. La A, porque no, examen. Fíjense, esta palabra, y se van a fijar, jovencitos, no es hablar mal para nadie, pero la mayoría de los profesores y de las personas pone tilde así, examen. O también lleva tilde examen, también ponen ahí. Llegaron. ¿Por qué ponen tilde en examen y llegaron?
porque piensan que como terminen en "e", estas palabras llevan tilde, pero no es así, ¿ya? Ustedes van a ver en muchas tiendas comerciales, llegaron abrigos, por decir, vestidos de fiesta, llegaron cosméticos, llegaron, y no es llegaron, sino llegaron, examen, ¿no? Entonces, la A es la que tiene incorrectamente tildadas. Y finalmente, mis queridos jovencitos, la 20. Uno de los incisos tiene monosílabos correctamente tildados. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A, profe. La A. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien puede explicar por qué? ¿Mm? Nadie, no puede ser. No puede ser que aprendamos algo y no sepamos el por qué. Ustedes como futuros médicos siempre tienen que saber el por qué. Una paciente les va a preguntar, doctor, ¿por qué me duele mi garganta? Porque habla mucho, porque toma muchas cosas frías, porque sus amígdalas están inflamadas, porque tiene los bronquios inflamados, en fin, millones de... ¿Por qué? ¿Por qué el inciso A es el correcto? A ver, si me han comprendido la explicación de la acentuación diacrítica, me van a decir por qué. Porque son palabras cortas, profe. No. Pan también es cortita, fue también es corta, faz es cortita, son monosílabos, hijita. ¿Qué quiere decir monosílabo? Una sola sílaba, una solita. ¿Pero por qué, hijitos? ¿Por qué no sol? ¿Por qué no pus? ¿Por qué no tul? ¿Por qué no ya? ¿Por qué no faz? ¿Por qué aún sí de ni te? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque estas palabritas monosílabas pertenecen a la acentuación diacrítica. Segundo, porque estas palabras se pueden distinguir en su función. Aún con tilde significa todavía. Aún sin tilde significa hasta, inclusive, también. Sí con tilde es una afirmación. Sí sin tilde, ¿qué es? Es una conjunción condicional. De con tilde está referida a los verbos, al verbo dar, al imperativo del verbo dar, no a los verbos, al imperativo del verbo dar. Y de sin tilde es una preposición. Mi con tilde es un pronombre posesivo. Y también, perdón, es un pronombre personal, no posesivo, es un pronombre personal. Y mi sin tilde es un adjetivo posesivo. Te con tilde es un sustantivo referido a la infusión. Te sin tilde es un, ¿qué cosa es? Un pronombre personal. He sabido diferenciar. En cambio, pan, no puedo decir, pan con tilde es tal cosa y pan sin tilde es otra. No puedo, ni fue, ni faz, ni no, ni sol, ni nada. Solamente estas puedo diferenciarlas. Y por eso solamente estas llevan tilde. Las demás están mal.
Jovencitos queridos, a ver, ahora sí, la verdad, verdad. ¿Cómo les ha ido en este examen? Más o menos, profe. Más o Más, Más o más, menos. más o menos. A ver, sin el ánimo de sentirnos mal, de hacerles sentir mal, ni que nunca debemos, ay, que a la fulana le ha ido así, que al sultano, que esto, que el otro. No, no, no. Nosotros estamos aquí para aprender, no para aprender, hijitos, para recordar, porque todos estos temas ustedes los han visto en colegio, desde primaria, pero está tan bien guardado en su disco duro que ¿dónde estará? ¿No? Así como cuando uno busca algo, ay, no, ¿dónde estará? No me acuerdo. Pero ahora ya tienen que recordar, ¿no? Y si no lo han visto, es tiempo de que también ustedes investiguen, consulten, ¿ya? ¿Alguna duda, algo que no esté claro en cuanto a este examen? Algo que quisieran que se les aclare más, por favor, comentarios. ¿Qué les ha parecido esta prueba de diagnóstico, la explicación que yo les he dado? Les toca hablar, jovencitos, porque yo me he cansado. A ver, les escucho. Chicos, ¿alguna consulta, pregunta, comentario o aporte que quieran hacer? ¿Han entendido la explicación y el examen, chicos? Sí, profe, en lo personal con lo que la profe explicó, ahora sí ya lo tengo más claro, algunas dudas que tenía. Perfecto, Giancarlo. Dime, Paulo. Igual, no sé, en lo personal sí me parecen bien los exámenes diagnóstico, pero, ay, bueno, pero, o sea, me parece bien porque así podemos ver en qué estamos fallando y también en volver a repasar para poder repasar en los siguientes temas. Perfecto, perfecto, Paulo. ¿Alguien más que tenga algún comentario o duda, chicos? Ya. Profe, aquí se me había ido la respuesta correcta acerca del lenguaje. Este lo voy a corregir. Ya dónde estamos, dónde era, dónde era, dónde era, dónde era. Esta, la respuesta correcta es el medio de comunicación, ¿o profe? Del lenguaje es el medio de Sí, sí, comunicación sí. entre los seres humanos. Ya, Sí, sí. corregir un cachito. Ya, a ver, esto no, tampoco. Ya. Ok, chicos, entonces eso ha sido el examen diagnóstico. A partir de acá, muchachos, nosotros ya tenemos que empezar a trabajar. Han visto a la profesora, a la licenciada Teresa, la licenciada Carmen, como les he explicado de manera detallada, ¿no? Y ustedes tienen que estudiar igual con sus libros, con material igual que vamos a ir proporcionando de apoyo para que podamos entender mejor la materia del lenguaje, ¿no? No se olviden que las materias claves para el examen en sí son las 5, pero la que más deberían dominar ustedes son biología y lenguaje, ¿no? Tanto biología como lenguaje van de la mano, tienen que dominarlo a full. Después, su tercera materia fuerte tendría que ser química, porque no es tan complicado. Y sí o sí nos tenemos que dedicar a física y a mate, donde más es la dificultad, ¿no? De los ejercicios, del tiempo que tenemos y de los nervios a manejar. Ya, esa ha sido la resolución, el examen de diagnóstico y la explicación de la profesora. También recordarles, chicos, que el día viernes vamos a tener la segunda clase de lenguaje. Esto recuperando un poquito y trabajando mejor en la misma hora, de viernes a 7, 9 de la noche. Ok, profe,
niveles del lenguaje, ¿no es cierto? Y dentro de los niveles del lenguaje hemos visto el idioma, el habla, el dialecto y el idialecto. Parece que aquí no está, por lo que he revisado el librito que ustedes tienen, la diferencia de los dialectos, del dialecto e idialecto. Antes se pensaba, jovencitos, que el dialecto era el idioma, pero no, el dialecto es una variante de nuestro idioma, ¿ya? Es una variante regional del idioma. Ustedes saben bien, nuestro idioma, la lengua, para nosotros los hispanohablantes, porque somos hispanohablantes, se ha generado en el latín, ¿no es cierto? El latín ha dado origen a nuestro idioma. El latín ha dado origen a 5 idiomas importantes. ¿Cuáles son? El español, después el italiano, el portugués, después ¿cuál más? ¿Se acuerdan? El español, el italiano, el francés, el portugués y el rumano. Esos 5 idiomas han tenido su origen en el latín. ¿Ya? Aunque el español, ustedes saben, en la península ibérica se hablaban muchos idiomas, muchos dialectos seguramente, idiomas. Por ejemplo, el celta, el celtíbero, el castellano. Y el castellano ha estado más unido al latín y se han unido esos 2 idiomas, el castellano con el latín, y han dado lugar al castellano. Se hablaba el castellano en Castilla. Antes nuestro idioma se llamaba castellano. Incluso quizás ya ustedes no han escuchado, pero por ejemplo yo cuando estaba en escuela me enseñaban el castellano, pero ahora se llama español porque el español ha cundido por todo el mundo. Más de 300 millones de personas hablan el español, ¿ya? Ahora, las variantes regionales que ha tenido el español se llaman dialectos. Por ejemplo, jovencitos, el español que hablan en Cuba, que no pronuncian la L, ¿no es cierto? O no pronuncian la R, pronuncian la L. No dicen roto, dicen loto. El español de Venezuela. El español de la Argentina. Por ejemplo, dicen pava, dicen pibe, dicen, ustedes deben conocer algunos términos de los argentinos, ¿no es cierto? El che, mira che, dicen, ¿no es cierto? La forma, las características regionales que tienen en la Argentina, en Chile, en Puerto Rico, en Bolivia, los cruceños, los paceños, los potosinos, los tarijeños, los cochabambinos, ñañitay, guaguitay, ñiñituy, ¿no es cierto? Así hablan los cochabambinos, tan bonito, tan cariñosos. Ay, guaguitay, dicen, ¿no? Hermanituy, cachito dame, dicen, un pedacito dame, dicen, ¿no es cierto? Esa forma particular regional se llama dialecto. Por eso ni el quechua, ni el aymara, ni el guaraní, ni el tupi guaraní, ni nada de eso es un dialecto.
Antes se pensaba que el quechua, el aymara eran dialectos. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no es una variante del español. Es otro idioma. Variantes regionales. Estamos hablando de regiones. Eso es el dialecto. Y el idialecto o idiolecto es la variante personal que tenemos las personas de hablar. Los jóvenes de ahora, ¿cómo hablan? Ustedes son un ejemplo. ¿Cómo hablan, hijitos? Inclusive han incluido, discúlpeme el término, disparates en su idioma como términos que ya significan otra cosa, le han dado otra significación. Es una variante personal. La diferencia que hablan los, por ejemplo, los militares, los albañiles, los choferes, o choferes tendría que ser lo correcto, ¿no? Los universitarios, los profesionales, los médicos, etcétera, son los idiolectos. O la forma como hablan en la zona sur, aunque ya ahora no hay mucha diferencia, con los del alto, con los de, a ver, con los de la clase media, la clase alta, la clase baja. Esos son los idiolectos, las variantes personales, particulares. ¿Ya? ¿Está claro, mis queridos jovencitos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Esta pregunta puede haber, porque saben, jóvenes, yo les voy a ser muy sincera. Yo he trabajado años de años desde que se ha fundado el prefacultativo de Ciencias Económicas y Financieras con el licenciado Pérez, hasta el 2013, no miento, 2016, yo he trabajado en los prefacultativos, he elaborado exámenes en Ciencias Económicas y Financieras. ¿Qué nos decían? Nos decían, con el lenguaje tenemos que cernir gente. ¿Qué quiere decir cernir? Que se aplacen, se aplacen, se aplacen, se aplacen, se aplacen. No van a entrar todos, con lenguaje, con lenguaje. ¿Por qué? Porque a los jóvenes de esa carrera, por ejemplo, más les interesaba matemáticas. Estudiaban matemáticas mañana, tarde y noche, pero el lenguaje no le daban importancia. Y obviamente, pues reprobaba. Y habían preguntas capciosas, mis queridos jovencitos. Por ejemplo, les preguntábamos, ¿cuántos diptongos existen? ¡Ay! Los pobrecitos no sabían ni cuántos diptongos existen. ¿Cuál es la diferencia entre dialecto y dialecto? ¿Qué es un dialecto? Estaban en la luna. Entonces, jovencitos, seremos honestos. Con lenguaje, ustedes por lenguaje se pueden aplazar. Porque yo sé muy bien que basta que una materia reprueben para que reprueben todo. Así tengan 100 en biología, 100 en química. El lenguaje tienen 50, se quedaron. Así que tenemos que saber lo mínimo del lenguaje, hijitos. Lo mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprobar. Estamos yendo a eso, a aprobar, no a reprobar. El lenguaje no es difícil. Lo único que necesitamos es atención, retención, tenemos que captar todo y no olvidarnos. ¿Ya? Es muy importante todas estas cositas. Yo quisiera pedirles para el día viernes, jovencitos, para el día viernes, repasen un poquito
esto de la primera y segunda lección. Y además, el día viernes me gustaría también tocar otro tema que no esté en el texto, o por lo menos no lo he visto, quizás está ahí, no lo estoy viendo bien, los vicios de dicción, que también es importante. ¿Ya? Entonces veríamos eso también y continuaríamos, entraríamos ya a la parte de la ortografía acentual. No sé si está de acuerdo José Manuel en la sugerencia que estoy haciendo. Sí, profe, está bien, está bien. Sí, jovencitos, ¿qué dicen ustedes? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Entonces repasen, hagan preguntas, díganme, profe, esta parte no entiendo, a ver, explique. No es que yo sea una sábelo todo, por favor, no. Yo también me puedo equivocar, soy humana, pero también tengo un poquito más de recorrido que ustedes, hijitos, entonces les puedo orientar. Y si no les puedo orientar ese momento, investigo, estudio, conozco y les, chiquillos, ¿saben? Así había sido esto. Todos tenemos que saber, ¿no es cierto, hijitos? Entonces, por favor, yo les pido, repasen, vean, digan, a ver, esta parte no la he entendido, que me explique, que me indique y que haya mayor participación entre nosotros, hijitos. Yo lo único que les pido es que participen, pregunten, sean curiosos, indaguen. Porque si solamente van a ser receptores, se van a aburrir y las clases van a ser reaburridas. La clase de lenguaje, hijitos, tiene que ser participativa. Por eso incluso, chicos, discúlpenme que les diga así, chiquitos, yo quisiera pedirle a José Manuel que en mis clases todos estemos con la cámara encendida. Y con nuestro, bueno, si el micrófono va a estar apagado, lo prendemos cuando tenemos que participar, pero cámaras encendidas, que nos veamos las caras. Porque así es como que yo estoy hablando a una pared. No sé si ustedes se sienten igual, pero yo me siento así. No sé qué está haciendo Berta, qué está haciendo Rebeca, qué está haciendo Luis. No sé si Salvador está en clases o no está. Paolo, no sé si por ahí Paulito está tomando su cafecito viendo la tele. Tenemos que estar conectados. Porque cuando les he preguntado, solamente una persona ha participado, o dos máximo. Después el resto, viva la vida. Y jóvenes, esto es para su futuro. Ya les he dicho, con el lenguaje se nace, con el lenguaje se muere. Y ustedes tienen que aprender, tienen que participar, la clase tiene que ser activa, no pasiva. Porque para pasiva, hijitos, yo les digo ya, lean de tal capítulo a tal capítulo y listo, y me cuentan cómo les fue. Y pare de contar. A ver, por favor, para la próxima clase, todos tendremos nuestro micrófono, es decir, nuestra cámara encendida, y nos vemos las caras y explicamos y hacemos la práctica, porque la práctica se va a dar, hijitos, con práctica se aprende. Con teoría nomás no se aprende. Y el libro es una referencia. Ustedes mismos están viendo, en este momento están viendo. No todo está en este libro, en este policopiado, no todo. Vamos a necesitar, ustedes estarán tomando apuntes, estarán escribiendo cosas que les interesan. Tiene que quedar en algo. Y hemos aprendido que solamente cuando queda en la cabeza se pierde, se pierde.
Ustedes descubran, jovencitos, y con esto voy a terminar. Descubran cómo aprendo. Hay personas que aprenden escuchando. Hay personas que aprenden escribiendo. Hay personas que aprenden leyendo. Hay personas que aprenden tocando, palpando. ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo aprendo? A veces uno dice leo y no entiendo. Ah, pero si me hago un esquema o hago un resumen, sí, ahí entiendo. Entonces tú aprendes escribiendo, pues, no aprendes leyendo. Jovencitos, es mi consejo. Es mi consejo. Lo que más deseo en este momento y en esta vida, que recién los estoy conociendo, Diosito les está poniendo en mis manos, es que lo poquito que yo les puedo enseñar se convierta en su saber y sea para algo bueno. Que aprueben, que este dinerito que están invirtiendo sea para algo bueno, que no se defrauden, ni yo tampoco quiero defraudarles. ¿Ya? José Manuel. Bueno, ahora sí. Entonces, muchachos, ¿hasta qué sería, no, profe? La clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Mañana pasamos lo que es química y el día viernes, el jueves es biología y el viernes otra vez van a pasar lo que es lenguaje, ¿ya? ¿Alguna pregunta o consulta que tengan, chicos? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Listo, pues, muchachos. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan una buena noche. Hasta luego, Hasta profe. Se cuida. luego. Buenas noches, mis queridos jovencitos. Cuídense. Hasta el viernes, hijitos. Igualmente, José, que descansen bien, que Diosito les acompañe. Hasta el viernes. Hasta Hasta el luego, viernes, profe. profe. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, Dieguito.